Bueno, vamos a esperar ahí que se vayan conectando más. Bueno, bien, vemos cómo se va sumando el público y eso es muy bueno, es muy lindo. Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario en la zona donde estén, especialmente para quienes van a estar exponiendo en esta ocasión. Me presento para quienes no me conocen, mi nombre es Joel Weisman, yo soy el secretario académico de la licenciatura en Economía Empresarial, y en el marco del ciclo de tendencias empresariales estamos muy contentos nuevamente de poder tener realmente una exposición y una interacción de primer nivel realmente, y es importante porque me toca el rol de presentar a nuestro invitado, que realmente ha accedido muy amablemente a poder contarnos algunas cuestiones muy específicas que no son tan fáciles de encontrar en el mundo empresarial hoy en día, y para eso también gracias a Horacio nuevamente, porque ya hace unos días estuvo con nosotros aquí en Buenos Aires, que nos dio realmente una charla magistral, pero magistral por la calidad que es lo que nos ha brindado. Y hoy entonces nos va a estar acompañando Erik Moreno Nielsen. Erik Moreno Nielsen realmente tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con políticas justamente de ESG, básicamente Environmental, Social, ¿no? Que realmente son las tendencias más importantes que se está dando hoy, especialmente cuando no estamos pensando en buscar financiamiento para emprendimientos o para poder financiar la estructura de capital de una empresa. No solamente hay que tener en cuenta los aspectos puros o duros del financiamiento, sino que las políticas relacionadas con clima, que nos había explicado muy bien Horacio cuando estuvo aquí con nosotros, de que no es solamente la polución de las grandes empresas, sino todo lo que estamos haciendo nosotros hasta en este mismo momento, utilizando una computadora, utilizando básicamente nuestro celular, la manera en la cual nosotros estamos organizando nuestro espacio de trabajo. Bueno, todo ese tipo de situaciones influyen básicamente en lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Y en ese sentido, Erik, que además cuenta con una maestría por la Escuela de Negocios de Copenhague, básicamente tiene mucha experiencia en Deloitte y ha participado en muchísimas de estas situaciones en cuanto a, primero como analista y ahora en un rol, diría, fundamental. Erik, para nosotros es un gusto en la Universidad del SEMA poder recibirte, poder aprender y poder interactuar contigo, y yo sé que todos quienes están atendiendo no sé si llamarlo conferencia, si llamarlo diálogo, porque es también un diálogo contigo, porque también van a tener posibilidad, quienes están atendiendo esta presentación, de poder preguntarte y escuchar un poco tus opiniones sobre las tendencias. Así que bueno, Erik, primero, nuevamente vuelvo a decir qué gusto que es poder tenerte con nosotros en nombre de la universidad, en nombre del doctor Flavio Guiccieri, que realmente ha estado detrás de la organización de este evento. Yo te voy a estar cediendo la palabra a vos y a Horacio, que son para nosotros dos invitados de lujo. Así que te agradezco y te cedo, obviamente, la dirección de este acontecimiento, y agradecerte. Muy bien, muchas gracias, Joel. Muchísimas gracias por la linda introducción y bueno, vamos allá. Avisarme aquí ahora si se ve la pantalla. ¿Estáis todos aquí? Se ve perfecto. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, mira, hoy vamos a tocar el tema de sostenibilidad y vamos a enfocarnos en
un tema en el que hay diferentes ramificaciones, diferentes niveles de conversación que se pueden tener sobre este tema. Y vamos a movernos a lo concreto, vamos a movernos a lo que es real y tangible. Algo que tú mencionabas, Joel, en la introducción es esto de ¿no? los datos financieros y en el mundo del negocio que es muy importante trabajar con, digamos, estos números puros y duros que hacen que las cosas sean más tangibles. Lo que estamos viendo ahora en el mundo de la sostenibilidad es que eso está pasando. Tenemos una Europa que tiene una meta de ser neutral de CO2 en el 2050, lo cual requiere que la economía se ha de transformar. Así que esto es lo que vamos a ver hoy. Pasaremos por unos ejemplos muy concretos sobre lo que están viviendo las empresas aquí, qué es lo que se les requiere de ellas. Pero antes de eso, vamos a moverlo a un comentario que Horacio parece que mencionó la última vez que estuvo de visita, que es esta famosa planta de incineración que tenemos aquí en Copenhague, donde Horacio preguntó a ver si que la gente vaya pensando sobre ¿no? la relación con sostenibilidad. Y a ver, para ser sinceros, esto es un ejemplo muy excéntrico, ¿no? Pero lo que esto simboliza un poco es que cuando las empresas tienen un proyecto nuevo de negocio, hace falta mirar por la funcionalidad, obviamente, pero también a la misma hora tener también en cuenta el entorno en el que uno está y en qué forma, digamos, uno se ha de desarrollar y desenvolver en ese sentido. Aquí en la imagen tenemos la planta de incineración que, si pudieran ver, está ahí detrás, de hecho desde la ventana aquí la vemos. Y como pueden ver, está relativamente cerca de la ciudad. De hecho, los bloques de pisos que se ven ahí vive gente. Por lo tanto, aquí se buscó un ejemplo de un proyecto que no solo fuera funcional en el tema de incinerar residuos y generar energía para la ciudad, pero también que fuera un espacio de uso público y recreativo. Entonces, este toque es lo que veremos que la Unión Europea, de alguna forma u otra, está intentando crear y hacer a través de las actividades económicas. Estaremos hablando de la taxonomía de la Unión Europea, que viene a ser una lista de actividades que la Unión Europea, digamos, ha definido para, digamos, desenvolver el negocio en un sentido, digamos, sostenible y verde. Así que esto va a ser un poco lo que vamos a tocar hoy. Mi nombre es Eric, vivo aquí en Copenhague, trabajo en Deloitte en Dinamarca y bueno, mi español ya lo habrán escuchado, me imagino. Viene de Barcelona, soy mitad español, mitad danés, así que de ahí mi habla hispana. Bueno, antes de entrar en materia de la taxonomía y los temas que vamos a cubrir hoy, más que nada una introducción de Deloitte y el tipo de consultoría que hacen el ambiente de sostenibilidad. Si los que saben, Deloitte es realmente clásico negocio de auditoría. Esa ha sido, digamos, la historia del negocio aquí, lo cual significa que hay una relación muy especial con las empresas. Siempre suele haber un contacto relacionado con los números, de lo cual el negocio y digamos, motor del Departamento de Sostenibilidad tradicionalmente ha sido la revisión de datos sostenibles. Es decir, si tú empiezas a reportar emisiones de CO2, cuánta agua gastas, etcétera, etcétera, vas a necesitar a alguien
que revise los números y que pueda confirmar que tú lo que estás reportando es realmente correcto. Y bueno, esta ha sido tradicionalmente una gran parte del negocio. Así es como empezó el departamento de sostenibilidad aquí. Y pues luego ya fue creciendo con el resto del negocio y pues ahora hoy en día tenemos consultoría de todos tipos. Y ahora lo que vemos mucho en el Departamento de Sostenibilidad, al menos aquí en Europa, es que, como mencioné antes, la Unión Europea está comenzando a dictar normativas sobre cómo las empresas se han de comportar y qué información han de compartir sobre sus hábitos y sus comportamientos y sus actividades económicas. Por lo tanto, lo que vemos aquí también es mucho trabajo en esta esfera, que es la esfera que vamos a cubrir hoy. Se le llama el European Green Deal y esencialmente es, digamos, la respuesta por parte de la Unión Europea a los retos que tenemos hoy en el mundo. Creo que no hace falta poner, digamos, muchas palabras sobre el cambio climático y todos los retos que estamos viviendo en cómo reducir la velocidad en la que está pasando e intentar pararlo en el aspecto mayor posible. Para esto, la Unión Europea ha definido ampliamente tres, digamos, objetivos. El primero es cero emisiones CO2 netas en el 2050. Cuando hablamos del concepto de emisiones netas, significa que no emita la Unión Europea y sus actividades económicas más emisiones de las que puede absorber. Por lo tanto, que quedemos en cero. El objetivo número 2 viene a ser descomponer e intentar romper con la relación de uso de recursos y crecimiento económico. Esto es, bueno, es un gran debate y se podría pasar mucho tiempo discutiendo este tema, pero este es el objetivo que la Unión Europea ha sacado, que claramente, digamos, hay que hacer esta división clara si queremos reducir nuestras emisiones y a la misma vez asegurarnos que la economía crezca de una forma que habilite que la sociedad y personas a nivel europeo, en este caso, puedan tener pues una vida decente. Y de ahí va el último punto, que es leave no person and place behind. Y así es, digamos, la lógica que la Unión Europea ha decidido para esta actividad y para esta, digamos, aventura del European Green Deal. Para, digamos, cumplir con esto, hace falta que nos volvamos más concretos. Y realmente lo que la Comisión de la Unión Europea ha hecho estos últimos años es una larga lista que aún está creándose sobre las actividades económicas que existen en la Unión Europea y creando básicamente unos requisitos para definir si esa actividad económica es sostenible o no sostenible. Y eso es lo que se menciona aquí, donde hablamos de que necesitamos una definición de sostenibilidad. La definición ha de estar bien basada en, digamos, encuentros y estudios científicos y a la misma vez ha de estar relacionada con el mundo empresarial y el mundo económico. Para poneros un ejemplo concreto, y lo veremos en más detalle en la siguiente diapositiva, diferentes industrias de carácter mayor aquí en la Unión Europea, se les ha dado, digamos, una lista de actividades, las cuales la Comisión de la Unión Europea sabe que están, digamos, pasando o que están, digamos,
tomando realidad en la vida del día a día de estas empresas. Y en este caso, lo que vemos es que se han dictado unos criterios. El motivo por el cual, digamos, se ha hecho este sistema de clasificación por parte de la Unión Europea es que tenemos y necesitamos un punto de comienzo común, ¿verdad? Seguro que habéis visto alguna vez que grandes empresas publican reportes de sostenibilidad y diferentes iniciativas. Y el problema es que si no se tiene un acuerdo común y si uno no tiene un conocimiento real de las implicaciones de las actividades que estas empresas promueven en sus reportes de sostenibilidad, uno no sabe lo mucho que realmente están contribuyendo a mejorar la situación del planeta. Y de aquí la iniciativa de la Unión Europea para prevent greenwashing, esencialmente evitar que empresas tengan comunicaciones o actividades que definen como sostenibles que realmente no lo son. También ayudar a inversores y, digamos, a la sociedad alrededor a realmente entender cuál es la contribución de esta empresa en el camino de la sostenibilidad. Si todos tenemos una definición común que está respaldada por encuentros científicos, va a ser más fácil. Y bueno, y luego, pues, obviamente lo que vemos aquí es que cuando tenemos una definición específica, podemos empezar a medir y a, digamos, reportar de una forma casi como la información financiera, pero sobre sostenibilidad. ¿Cuál es la realidad de las empresas cuando se encuentran con estas normativas? Pues básicamente que a nivel de datos vemos que toda esta información, que quizás os estáis preguntando, bueno, pues ¿de dónde la sacan las empresas? Muchas de este tipo de información está por toda la empresa, está de una forma desestructurada, lo cual puede ser un reto que veremos más tarde. La taxonomía de la Unión Europea, que es, digamos, el framework que se está utilizando para trabajar con esto, habla de 3 grandes, digamos, requerimientos sobre las empresas y sus actividades, que contribuyan sustancialmente a la mejora de, digamos, el mundo, nuestro medio ambiente, que no hagan ningún tipo de daño a nivel mayor y que se respecte, digamos, a nivel social, ciertas normativas con respeto a, digamos, la sociedad que la empresa envuelve. Lo que veis aquí, estos 6 objetivos medioambientales, son los que la Unión Europea ha definido que las empresas han de poder reportar sobre si contribuyen a mejorar estas o no. Entonces, si vemos aquí desde el principio, las 2 primeras son relacionadas al clima. Es una empresa que activamente trabaja con la, digamos, reducción del cambio climático. Aquí un ejemplo serían renovables. Tenemos, pues, empresas, por ejemplo, eólicas o así, que están, digamos, intentando cambiar el mix de energía que utilizamos hacia algo más sostenible. Por lo tanto, estamos trabajando con mitigation, estamos trabajando con un tipo de actividad que te permite reducir el daño. Luego también tenemos Climate Change Adaptation, que es donde vemos qué actividades potencialmente una empresa esté haciendo, donde, digamos, aceptamos también la realidad de que el clima está cambiando. Por mucho que paremos el cambio climático mañana, van a haber, digamos, efectos y ramificaciones del daño irreparable que ya se ha, digamos, formado. Y por lo tanto aquí la Unión Europea busca definiciones de actividades económicas
que estén mirando hacia ese tema. Y pues los ejemplos son similares, ¿no? Cuando miramos pues la producción de protección marina, que viene a ser el siguiente, una transición a una economía circular, es algo que también se mira en actividades a nivel concreto. Limitación también de contaminación y control sobre la cantidad de emisiones de CO2 que se emiten, y finalmente protección y restauración de biodiversidad y ecosistemas. Hay que decir que los criterios que existen debajo de cada uno de estos objetivos son realmente más estrictos de lo que viene a ser la normativa convencional. Por lo tanto, a nivel de ambición, tener la oportunidad de, digamos, llegar a tocar estos objetivos y llegar a realizarlos no es algo fácil para las empresas. Y para poneros un ejemplo más concreto, aquí lo que vemos es realmente el proceso por el que pasan las actividades económicas de una empresa para ver si realmente son, digamos, definidas en la taxonomía como sostenibles y por eso, digamos, una forma para la empresa de comunicar y recibir, digamos, más capital verde en su dirección. Para tratar esto, yo creo que la forma más fácil es un ejemplo concreto. Podemos decir que una actividad en la categoría número 1, que viene a ser Eligible Activities, son actividades que la Unión Europea ha definido que pueden llegar a ser posiblemente sostenibles. Que tu empresa esté trabajando con esa actividad económica no significa que obviamente ya estés calificado y que hayas, digamos, llegado a cumplir los requisitos que tienes que cumplir. Pero para poner una ilustración aquí clara, sería, digamos, una empresa que trabaja con la producción de comida y la producción de bebidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas. En este caso, digamos, la actividad por parte de la Unión Europea sería la producción de, digamos, bebidas, por ejemplo. Luego, si tú como empresa dices, vale, check, yo produzco bebidas, agua, cerveza, lo que sea, vamos a mirar al nivel número 2. Y en el nivel número 2 es donde llegan los requisitos que realmente son concretos y que son los que proponen un cambio a nuestra economía. En este caso, si miramos a la producción de bebidas, hay un requisito muy concreto en la normativa que te pide que si tú, por ejemplo, produces botellas de cristal, cada botella ha de ser producida emitiendo menos de 100 gramos de CO2. En este caso, estaríamos contribuyendo a diferentes de estos 6 objetivos que podemos ver aquí, que son los mismos que hemos visto en la diapositiva previa. Pero básicamente, aquí lo que la empresa entonces ha de hacer es averiguar cuáles son sus actividades, en este caso, producción de bebidas. Segundo paso, identificar y entender si realmente llegan y cumplen los requisitos que la Unión Europea dicta. Y a la misma vez, lo que hemos visto en el punto número 3 y número 4, que no estés negativamente teniendo un efecto a el alrededor de digamos, tus actividades. Por lo tanto, digamos, un resumen aquí de lo que se propone la Unión Europea es, digamos, este cono, ¿no? Que si esta es la visión de una empresa en concreto, vemos que tiene una lista de actividades y solo unas pocas de ellas van a ser, digamos, definidas como realmente sostenibles si cumplen los requisitos.
Entonces, quizás os estáis preguntando, bueno, ¿cuál es el propósito exactamente? ¿Cómo va a funcionar esto a la práctica? ¿Qué es lo que las empresas, entonces, digamos, publican a sus inversores y a la gente que está interesada en entender el perfil de sostenibilidad? La forma en la que se empaqueta esto es una forma que es muy similar a el mundo financiero. Por lo tanto, lo que se mira aquí es las ganancias, lo que viene a ser el revenue de la empresa en un trimestre, y se mira qué porcentaje de las actividades que ha tenido esa empresa durante ese trimestre están relacionadas a actividades que la taxonomía define como sostenibles. Entonces, por ejemplo, si tú eres Coca-Cola, digamos, y una de tus mayores actividades es la producción de bebidas y cumples todos los requisitos para ser una productora sostenible, tú puedes, digamos, informar a tus inversores que el 70% de tus ganancias vienen de una actividad sostenible. Para eso hay que trabajar y hay que trabajar duro, porque para ser sinceros, realmente hoy en día pocas empresas están a la altura de la normativa. Esto es una normativa ambiciosa, pero más que nada para que veáis cómo el resultado es y cuál es la idea de la taxonomía en sí. No sé cómo vamos de tiempo, si quieren que paremos aquí o seguimos. Vamos muy bien de tiempo, todavía tenemos, Perfecto. si consideras oportuno, una media hora más, perfectamente. Vale, bueno, vamos viendo, muy bien. Bien. Entonces aquí, esto es una diapositiva densa, y discúlpenme por ello, pero lo que vemos aquí entonces es qué requisitos hay para las empresas y qué empresas han de empezar a reportar sobre este tema. Lo que vemos es que, como mencioné al principio, en el 2022, es decir, a principios de este año, las empresas tenían que empezar a informar sobre las actividades que tenían dentro de su portfolio de actividades que podían ser posiblemente sostenibles. Es decir, en el caso de un ejemplo como Coca-Cola, en este paso, en el 2021, Coca-Cola tenía que definir y entender qué actividades, en este caso la producción de bebidas, estaban, digamos, en parte de bajo la taxonomía de la Unión Europea. Luego, este año, lo que vemos es que las empresas, como por ejemplo en el caso hipotético de Coca-Cola, aquí ya han de empezar a medir y a entender cuáles son sus impactos. Están, digamos, acomodando y están llegando a los criterios que la Unión Europea pide. Y he ahí la diferencia entre eligibility y alignment. Cuando algo es eligible, significa que tu actividad puede ser potencialmente sostenible. Pero cuando está aligned, es cuando tú, digamos, sabes y puedes comprobar que la actividad está llegando y, digamos, viviendo los requisitos que se piden. Por lo tanto, en Europa, al menos, las empresas a finales o a principios del 2023, alrededor del 2023, han de empezar a reportar sobre este tema. La transición aquí que vemos es que estos primeros 2 años hablamos de 2 objetivos solo. Yo os he presentado 6. Los 2 objetivos por los que se empieza es Climate Change Adaptation y Climate Change Mitigation. Luego nos movemos a los otros 6 objetivos. ¿Por qué se hace esto?
Para empezar, porque esto es una montaña de normativas y realmente es un auténtico laberinto para las empresas descifrar cómo averiguar exactamente qué actividades económicas contribuyen cómo tanto a sus ganancias económicas, pero también al medio ambiente. Por lo tanto, lo que vemos es que gradualmente las empresas van cambiando el nivel de requisitos van cambiando. Las empresas a las que les toca reportar en este ambiente también va cambiando. Como podéis ver, aquí estamos viendo que la definición de empresas las cuales han de reportar los primeros 3 años son las empresas que están sujetas al NFRD, que es el Non-Financial Reporting Directive, que viene a ser una regulación para empresas de mayor tamaño. Son empresas con más de 500 empleados, cotizadas en bolsa y que tienen ciertas grandes cifras, tanto de ingresos como de inversión año a año. Lo que vemos que es bastante importante en la Unión Europea y en muchas otras partes del mundo es que las grandes empresas no son, digamos, una imagen 100% representativa de la economía. Tenemos empresas de pequeño tamaño, muchas más, las cuales añaden gran valor a la economía. Y a esto es a lo que entonces se refiere con el CSRD. Las empresas que están bajo el CSRD son empresas que son más pequeñas, lo cual significa que los requisitos que se habían puesto inicialmente los primeros 3 años a empresas de más gran tamaño pasan a ser un requisito para empresas más pequeñas. Ahora vemos que no son empresas con 500 empleados o más, sino 250. Y en tema de el tamaño de tus operaciones también está un poco más reducido. La intención con esto es básicamente que la mayor parte de la economía, en este caso, pueda participar en la taxonomía y pueda alinear sus actividades a un mundo más sostenible. Lo que vemos detrás de esto es que realmente este ejercicio es altamente complejo y complicado para cualquiera de las empresas que han de tomar esta regulativa. Entonces, hay mucho trabajo con los datos que tú tienes para poder informar sobre esto. Y lo que viene a ser interesante en este aspecto también es que uno puede tomarse la taxonomía y esta normativa de 2 formas. Una es compliance, cómo nos aseguramos que no nos caiga una multa y poder hacer este reporte lo más fácil y lo más mínimo posible. Pero la otra parte es, la otra opción básicamente, cómo adaptamos nuestra estrategia de negocio a estos requerimientos de sostenibilidad que en este caso la Unión Europea nos pide. Y afortunadamente la gran mayoría de clientes con los que nosotros nos encontramos están en el grupo segundo. Por lo tanto, tienen un interés de tomar esta normativa y ver cómo exactamente pueden utilizarla para cambiar su estrategia de negocio. Y si alguien se está preguntando, pues ¿para qué? ¿Para qué cambiar la estrategia de negocio? ¿Qué pasa si no la cambias? Pues que hay un riesgo de que tu línea de crédito y tu cantidad de fondos que tengas disponibles, la cantidad de inversores que quieran invertir en ti o que puedan invertir en ti va a ser menor. Esto se transforma y la conexión esta se establece en que bancos, fondos de pensiones pueden tener
requisitos específicos sobre el porcentaje de actividades que tú has de tener alineadas a la taxonomía de la Unión Europea. Lo cual, digamos, es un gran incentivo para la economía para poder moverse a un camino y a una dirección más sostenible. Y a lo que estaba mencionando antes, cuando nos viene un cliente, ellos tienen realmente una percepción muy diferente de la taxonomía de la Unión Europea versus a lo que realmente termina siendo. La mayoría de empresas piensan esto es sobre normativas, esto es un grupo de abogados encerrados en una oficina, básicamente leyéndose todos los requerimientos para ver cómo nosotros como empresa podemos reportar y ser compliant y ya está. Pero lo que realmente es una realidad es que la normativa no te pide mucho a nivel legislativo. Lo que realmente te pide es un ejercicio de recolección de datos para poder cumplir con estas normativas. La realidad de hoy en día es que muchas empresas no tienen la capacidad, ni los datos, ni la habilidad de recolectar la información que se necesita para saber si sus actividades económicas están alineadas o no están alineadas a los requerimientos. Por lo tanto, en mi día a día, por ejemplo, cuando yo trabajo con empresas en el aspecto de la taxonomía, el trabajo es datos, no es meterse en la normativa. A veces sí hay un toque de interpretación, desde luego, pero lo que es clave es entender, si tú eres, por ejemplo, una empresa embotelladora, cómo consigues los datos sobre los gramos de CO2 que tú emites por botella que produces. Y eso, según en qué geografía estés, según lo antigua que sea tu cadena de producción, tu estructura dentro de la empresa, no es fácil. Por lo tanto, lo que vemos aquí es que es realmente un ejercicio de datos, de sistemas dentro de las empresas y de organización. Entender quién tiene qué datos y quién es responsable sobre la calidad. Por lo tanto, aquí también vemos que para la sostenibilidad en las empresas va uno a uno con la tecnología. No hay más. Tú no puedes, esta normativa no podría existir 10, 20 años atrás, porque las empresas no tendrían la capacidad tecnológica para poder desarrollar lo que es necesario. Luego, también otra parte muy clave es que las actividades económicas que nosotros hemos mencionado, obviamente son las que son responsables y que están bajo bajo el mandato de la empresa. Pero lo que vemos es que el requerimiento también se extiende a tus proveedores. Si tú trabajas con placas de aluminio para producir, por ejemplo, pues ya puede ser energía eólica para construir coches, cualquier tipo de producto, habrán unos requisitos sobre ese aluminio. Por lo tanto, si tú trabajas con él, es una actividad económica que cae sobre tu responsabilidad, pero que realmente el material ha sido proveído de un proveedor. Por lo tanto, esto también es un ejercicio de extender, digamos, estos requerimientos a tus proveedores. Luego, otro problema, como os podéis imaginar, es que esto es una actividad altamente compleja. La Unión Europea no siempre tiene todas las respuestas desde el primer día. Por lo tanto, lo que también vemos es que es un ejercicio iterativo. La Comisión de la Unión Europea viene con unos requisitos y
las empresas tienen preguntas y a veces muchas preguntas sobre estos requisitos. Por lo tanto, lo que se ve es que la comisión va publicando cambios y ajustes y clarificaciones para que las empresas puedan ver cómo esto ha de funcionar. Por lo tanto, esto es un poco un proceso iterativo y también es como se ha de entender, que realmente no es realista que un grupo de burócratas en la Unión Europea tengan, digamos, una lista y una idea muy clara sin necesariamente hablar con el sector, digamos, empresarial. Por lo tanto, conversaciones han tenido lugar antes de que la taxonomía fuera publicada, pero se continúan teniendo a medida que las empresas han de reportar y han de ir, digamos, informando. Y luego el tema que os comenté antes sobre compliance, ¿verdad? Normativa nueva de la Unión Europea, bueno, compliance y listo. Y realmente lo que te das cuenta es que si te lo montas bien, si tienes una estrategia fuerte de resiliencia al cambio climático, y si quieres realmente recibir financiación y que el mundo compre tus productos en el futuro, realmente hay un incentivo bastante grande a que te tomes esto en serio y que con la recolección de datos, con la información que tú recibas sobre las actividades que pueden ser posiblemente sostenibles, que tú actives un cambio dentro de tu empresa y que tú, digamos, prepares una estrategia a partir de los datos que tú consumes para ver cómo puedes mejorar esa información y esas condiciones. Porque claro, aquí es donde está la magia. Tú puedes tener una infraestructura de datos fantástica, puedes tener el reporte más bonito del mundo, pero si no haces un cambio, si no activas esa información para tener un cambio en la empresa, de nada sirve. Y eso es lo que también la Unión Europea, digamos, espera que pase dentro del mundo de la economía dentro de la Unión Europea. Lo que también vemos es que, bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Asegurándonos que grandes empresas estén alineadas a la criteria, digamos, verde de la taxonomía. Pero, como os he mencionado ahora, es realmente de animar a la sociedad entera, digamos, desde un top-down, a las empresas más grandes hasta los proveedores de estas grandes empresas a cambiar sus hábitos y, digamos, a alinear a un comportamiento y a una forma de producir y generar valor que sea sostenible y que sea alineado con la taxonomía, digamos. Entonces aquí, para ver y para enseñaros un poco lo que nosotros ayudamos con la forma en la que una empresa ha de empezar el viaje, ¿no? Porque claramente esto no es un trabajo de 2 días y ya estamos. Has de entender cuántas actividades dentro de tu empresa son, digamos, requeridas por la Unión Europea, caen dentro de la taxonomía. Si eres una empresa que produce bebidas, por ejemplo, como el ejemplo que hemos visto, fácil relativamente, pero para empresas que tienen diferentes actividades que son, digamos, con más líneas de negocio, la cosa se complica. Y aquí también es lo que vemos, que muchos clientes vienen a nosotros para entender cuáles de sus actividades dentro de la normativa cumplen con la taxonomía y han de empezar a reportar. Y luego lo que vemos es el proceso del alignment, ¿no? Lo que hemos comentado de que hay que empezar a ayudarlos con los datos, la documentación, empezar a entender cómo de lejos están de poder informar a sus inversores y a la sociedad en general. Y el trabajo finalmente, ¿no? con los datos y la estandarización del sistema. Yo creo que podemos parar aquí
y tomar algunas preguntas. Sí. Sí, acá hay una pregunta que vino en el chat. Muy bien, vamos a ver. Si querés la leemos para el resto de... La pregunta que nos mandó José Luis dice, ¿la labor del auditor en este caso recaería en comprobar el grado de cumplimiento de los requisitos de sustentabilidad en las actividades económicas de cada entidad examinada y cómo las estrategias de negocio se han acoplado a ello? A ver, en el rol de auditor, básicamente es correcto que se miran las actividades económicas de la empresa, pero se mira un poco de otro ángulo. La forma en la que se mira es realmente en el caso de auditoría de emisiones de CO2 y en la revisión de ese ejercicio. El tema de los reportes, las emisiones de CO2 suele ser lo que gana más atención, y en ese caso se mira a gran escala el consumo de actividades, digamos, que generan CO2 y que emiten. Por ejemplo, si la empresa es una fábrica, por ejemplo, que produce cualquier material, puede ser aluminio, puede ser algo, digamos, de energía intensa, la gran cantidad de emisiones vendrán de tener esa planta viva y mantenerla, digamos, funcionando. Por lo tanto, los auditores de Deloitte lo que van a hacer es mirar que lo que tú has publicado en forma de consumo energético de tus actividades realmente es correcto en comparación con tu consumo actual. Por lo tanto, aquí es una actividad en un caso, así para ponerlo simple, revisar las facturas de la luz, en el caso de energía, ¿no? Luego, obviamente, hay temas más complejos pues de tratamiento de residuos, etcétera, etcétera. Pero en el caso de auditoría de sostenibilidad y requisitos de sostenibilidad, normalmente estamos hablando de CO2 y de emisiones en esa relación. Bueno, hay otra pregunta. Muchísimas. Yo tengo una pregunta, si puedo, Horacio. Sí, dale. Sí, mira, quizás es una pregunta general, Eric, pero soy completamente lego en este tema, así que pregunto desde la ignorancia y el desconocimiento, pero me resulta muy interesante escucharte, te agradezco muchísimo por la conferencia, me suscita un montón de inquietudes y de preguntas. Una de las primeras es, digamos, ¿cómo se evita cierta discrecionalidad? Porque entiendo que hay una taxonomía, ¿no?, que indica determinadas referencias, ¿no?, que en términos de elegibilidad y que puedan ir siendo acompañadas después por acciones concretas por parte de las empresas para alcanzar unos objetivos que están estipulados por, digamos, en este caso, la Comunidad Europea. Lo que me preocupa es hasta qué punto no termina siendo algo que juega en contra del desarrollo del mercado de capitales, pongamos, ¿no? Por ejemplo, porque va a haber algunas empresas, es una duda, ¿no? O sea, va a haber algunas empresas que quizás son menores, son pequeñas y tienen, digamos, menores recursos para buscar datos o para entender cuál es el impacto que tienen el impacto efectivo en, digamos, la producción de una botella en una empresa pequeña en un país quizás que no tenga la economía más desarrollada de la Unión Europea, ¿no? Entonces, me pregunto si es favorable o no es favorable, ¿no?, digamos, al desarrollo de diferentes empresas que puedan ofrecer un mejor servicio, un mejor precio, ¿no?, para ir a un lugar común. Entonces, ¿cómo se evita la discrecionalidad? Porque medimos con la misma regla empresas gigantes y empresas muy pequeñas, ¿no? Sí, a ver, yo creo que el primer punto a tomar aquí es que de momento en la taxonomía empresas muy pequeñas no hay. Realmente, o sea, las empresas, digamos que vienen a ser las pymes, no caen dentro de esta categoría. Por lo tanto, no estamos hablando de una situación de ese calibre. Lo que sí es verdad es obviamente que ciertas empresas pueden tener ventajas a nivel de datos y a nivel de desarrollo
digamos, la actividad. Yo creo que aquí la clave es la expectativa del mercado y un poco la normativa alrededor de cómo y cuándo hay que empezar a interpretar estos resultados como un criterio de financiamiento, por ejemplo. Entonces aquí, ¿no?, vemos que obviamente hasta que, digamos, la Comisión de la Unión Europea vea el resultado de las empresas más pequeñas que les toca reportar dentro de la taxonomía, yo creo que habrá un poco de espera a poner requisitos de inversión en relación a la taxonomía. Por lo tanto, esto hay que verlo como un proceso iterativo en el cual las implicaciones hay que ver hasta qué punto y cuándo llegan. Lo que también es verdad es que hay un factor de, digamos, de reducción de costes a medida que esto va pasando. Lo que nosotros vemos es que esto ahora es un gran ejercicio. ¿Por qué? Porque no se ha hecho nunca. A medida que las empresas van estandarizando esto, hay softwares que están disponibles para esto. La maquinaria, la recolección de datos empieza a bajar, digamos, el coste de estas iniciativas, va a ser, digamos, un ejercicio más inclusivo. Por lo tanto, es un proceso así. Y yo creo que realmente la oportunidad o, digamos, la situación en la que empresas más pequeñas pueden estar en desventaja se mira precisamente por el hecho de tener en cuenta el tamaño de la empresa y los recursos, ¿no? Visteis que presenté estas dos clasificaciones, ¿no? Que tenemos el NFRD, las empresas grandes y las empresas más pequeñas. Por lo tanto, yo creo que los criterios ahí van a ir cambiando. Ok, muchísimas gracias, Eric. Yo tengo una pregunta, si se puede, Andrés. Sí, por supuesto, adelante. La pregunta es, en uno de los slides mencionaste que también aplica a los proveedores de las empresas aquí en Europa. Lo que vemos en el área, por ejemplo, estamos en el área de auditoría en la que yo trabajo, tenemos muchas inversiones en compañías en Sudamérica, que a su vez son proveedores de las compañías europeas. ¿Hasta qué punto la taxonomía de la Unión Europea impacta en estos proveedores latinoamericanos? O sea, ¿hay un riesgo de quedar afuera, perder mercado? La taxonomía te pide entender. Por lo tanto, a ver, hay que decir, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo viene a ser pues el grano que se utiliza para producir cerveza, por ejemplo. La fábrica o la productora de cerveza ha de entender si los granos que se producen son de denominación ecológica o no. Claro, esto va a venir del proveedor. Por lo tanto, yo creo que aquí hay un riesgo a largo plazo de que las empresas se muevan a los proveedores que tienen prácticas más sostenibles. Por lo tanto, yo creo que es algo que a nivel de proveedor es interesante empezar a ver y empezar a tener un diálogo honesto con tus compradores, básicamente, para entender cómo ven esto, qué normativas caen, digamos, bajo su responsabilidad y cómo eso puede llegar a potencialmente afectarte. Lo que también es verdad, ¿no?, es que esto también tiene ahí la realidad logística, claro, la realidad de los mercados, de la capacidad y de la posibilidad y también realmente la realidad económica. Claro, tú, digamos, puedes decir, yo si reporto un porcentaje más alto de sostenibilidad como empresa, puedo obtener financiación más gratuita o más barata. Bueno, vale, pero si los granos, por ejemplo, para producir la cerveza me cuestan 5 veces más, igual la financiación me da igual. Por lo tanto,
ha de haber un balance y ha de tener un sentido esto, ¿no? Ahí creo que con esto damos pie a la siguiente pregunta de Mauro, que la pregunta es ¿cómo podemos formar a los integrantes de la empresa respecto a esta taxonomía? O dicho de otra manera, ¿cómo hicieron las empresas para formarse? Bueno, el momento de vender servicios. Sí, exacto, es el momento de vender servicios. Y ahí la realidad es, ¿no?, que en las empresas que realmente se lo toman en serio, pues tienes dos opciones. Una es contratar a alguien full time, ¿no?, que empiece a mirar esto. Y realmente, si quieres a alguien que añada valor de verdad, has de empezar a contratar gente que ha estado sentada en la Comisión de la Unión Europea. Esto es lo que vemos, que algunos de nuestros clientes contratan a expertos que han estado escribiendo las normativas, que han estado en esas discusiones. Si no, realmente la solución más barata es comprar un consultor, porque el tiempo que te ahorras es bastante grande. Nosotros estamos, ¿no?, sentados con esta información, digerimos todas las normativas y también vemos lo que hacen distintos clientes. Entonces, realmente, esa es la forma, la forma clave. De la charla que teníamos el otro día, charla de café, es, por ejemplo, el trabajo nuestro como auditores. Vamos a un cliente para hacer la auditoría de cierre de ejercicio, estamos un mes, 2 meses, se firma el balance y nos vamos, pero por lo que escucho vos estás permanentemente en el cliente. Claro, ese es otro tema, ¿no? En función del nivel de la transformación que el cliente tenga que hacer, depende de lo grande que sea el ejercicio con los datos y la capacidad de ese cliente para observar el trabajo internamente, puedes estar mucho tiempo en un cliente en concreto haciendo lo mismo. Yo llevo un año y medio, por ejemplo, con un cliente solo, full time. Por lo tanto, esto así pasa, es una distinción correcta, sí. Vamos a pasar a la siguiente pregunta que entró en el chat de Nicolás. Si existen normativas para certificar absorción de CO2 en distintos cultivos. En cultivos, la verdad es que no soy experto. Te voy a admitir, Nicolás, que no tengo la respuesta concreta. Lo que sí te puedo decir es que certificar la absorción de CO2 es posible, pero es muy delicado. Y es algo que al menos nosotros miramos, pero con un cierto escepticismo a que las empresas que utilizan sistemas de absorción se aseguren de que realmente el CO2 absorbido se quede donde está absorbido. Y es un poco, digamos, la fragilidad a veces de esta opción, que si tú tienes un bosque y llega un verano donde hay un incendio, esa absorción realmente queda anulada. Por lo tanto, esa realmente es la única respuesta que te puedo dar. Respecto al cultivo, te lo habría de mirar. Yo tengo una pregunta muy breve, Horacio. Dado que este es un ciclo de conferencias vinculadas con la licenciatura en Economía Empresarial de la Universidad del SEMA, creo que es muy probable que entre nuestros asistentes tengamos personas que están muy interesadas en incorporarse a este tipo de estudios o que ya efectivamente estén cursando estos estudios, ¿no? Ya sea en la Universidad del SEMA o en otros espacios académicos. ¿Vos podrías recomendarnos, puede ser ahora o quizás más adelante, podrías recomendar alguna bibliografía, algún modo de ir introduciéndonos en este tipo de cuestiones, ¿no? A nivel bibliográfico, textos. Te lo habría de mirar a ver cuál es, digamos, el mejor trabajo para seguir esto a nivel bibliográfico, porque realmente lo que nosotros vemos es que, bueno, nos dictamos por la normativa y es algo que es tan nuevo casi, Claro. que no sé si hay estudios de calidad aún, porque está, digamos, está pasando, ¿no? Yo creo que sí, la primera respuesta sería que en la Unión Europea, en la página oficial, hay varios recursos y están toda la normativa está disponible. Uno puede descargársela y leer los documentos. También hay versiones abreviadas. Una forma de hacerlo también es que yo creo que toda consultoría tiene una publicación donde interpreta la información, lo cual es más fácil de digerir, pero
por supuesto, de un ángulo económico, académico, pues no está, ¿no? Es más práctico. En la web de Deloitte hay todo un... Sí, nosotros tenemos algo de ello también, obviamente. Ujú. Bueno, buenísimo. Si fuera posible compartir un link, se los agradecería un montón. Muy Bien. bien. Bueno, creo que ya le robamos un minuto de más. Sí. Bueno, Eric, de parte de la universidad, la verdad que muchísimas gracias por compartir esto, del mismo modo que también le agradecemos a Horacio por estar apoyando de manera muy activa este ciclo de conferencias y de charlas. Así que nuestro agradecimiento y un fuerte saludo. Un placer. Igualmente, Andrés, gracias a todos. Adiós, Hasta luego. gracias. Muchas gracias.